Dios los bendiga. Estamos en el marco de la tercera escuela de caballeros con el tema de una vida para servir. Entonces quiero seguir en el tema, pero hoy incluir a la iglesia, como diría un personaje, a los caballeros y a las caballeras. Hoy quiero hablar de un elemento de uso doméstico. No estoy vendiendo toallas. La toalla. Una película de los años 70 que se extendió y se extiende hasta el año 2018, la saga de Rocky Balboa. Año de 1976 fue la primera película de este personaje. Y si no estoy mal, creo que fue la cuarta pelea que él hace, la cuarta saga, la cuarta película. Ya su amigo Apolo se va a enfrentar en una pelea de exhibición con un mastodonte ruso, Drago. ¿Se acuerdan ustedes algunos de esa pelea? Y esta pelea de exhibición de Rusia y Estados Unidos es para buscar acercamientos. Y empieza la pelea y Rocky es la esquina de Apolo. Y este mastodonte Drago ruso se levanta con una pelea de verdad, y empieza a darle una paliza a Apolo. Y la gente reacciona, esto es una exhibición. Pero el mastodonte ruso, 2 metros y más, y muestra la escena de la cámara lenta a Rocky con la toalla para tirarla, y muestran al mastodonte ruso y muestran a Apolo y la escena, la cámara, y hasta que sale el golpe letal y acaba con Apolo, y Rocky no alcanza a tirar la toalla. Apolo ha muerto. Y entonces este símbolo de la toalla tirada significa rendición. ¿Qué hubiese pasado si Rocky tira la toalla? No lo sabemos. Pero lo cierto es que estamos en un mundo donde es más fácil tirar la toalla. Me cansé. Algunos matrimonios se cansan y tiran. Se acabó. Pero en un mundo como el de hoy, hace más de 2000 años, un humilde carpintero en Galilea decidió tomar la toalla. Les invito que por favor vayamos a Juan capítulo 13. Versículo 1 al 11. Ya Angie leyó el texto mientras estábamos en el tiempo de alabanza. Pero leemos una vez más porque aquí el centro es la palabra. Y dice la palabra de: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre,
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Tomó la toalla. Yo veo este texto como una parábola en acción, una parábola dinámica o dinamizada en un espacio doméstico donde está Jesús con los 12. Y creo que el principio que trata el texto es: el servicio de Jesús limpia. El servicio de Jesús trae limpieza. Y esto es todo un anticipo al camino de la cruz, donde aquí está limpiando con agua, pero ya en la cruz va a limpiarnos con su sangre. Creo que es la propuesta que nos está encaminando Juan para ir desarrollando, desempacando su propuesta teológica de cómo es que Jesús nos limpia y quiere limpiarnos a todos. Y al final plantea el desafío de que los discípulos deben seguir ese ejemplo. ¿Estamos ubicados entonces allí en el texto? Lo que dice el texto es que Jesús sabe que su hora llegó. Esto nos ubica en un contexto doble, en un contexto de que Jesús sabe que la hora de morir ha llegado, y porque sabe que llegó la hora de morir, comienza este camino de limpieza, este preámbulo. Y porque sabe que va a morir, está con los 12 en lo que se llama en el contexto judío los discursos de despedida. Uno puede leer en el Antiguo Testamento cuando Jacob va a morir, reúne a los 12 hijos y les da las instrucciones a cada hijo. Cuando Moisés, cuando Josué va a morir, llama al pueblo, llama a los hijos. Cuando Samuel, es decir, esto nos ubica en contextos de despedidas. Jesús no tiene reversa, Jesús va a morir. Y porque sabe esto, es que lava los pies. Y porque sabe esto, no excluye a nadie. Allá con Jacob hay 12 hijos, hay uno llamado Gad,
Gas es la serpiente junto al camino. Acá está Judas. Ni tanto Jacob como Jesús excluyen, porque a todos les da la oportunidad. Entonces creo que el texto hay que leerlo en ese contexto. Jesús sabe que va a morir, y porque sabe que va a morir, empieza el camino de limpieza. Y porque sabe que va a morir, no excluye a nadie. Entonces Juan nos está dando un anticipo de lo que será la limpieza suprema después en la cruz del Calvario. Entonces los versículos 1 al 3 del texto leído muestra que esto se da porque los amó hasta el fin. Lo que Jesús hace, lo hace porque ama. El servicio que lo impulsa, porque ama. Mientras Jesús ama a los suyos, ya el diablo entra en la escena y muestra que Judas le va a entregar. Mientras que Jesús los ama, muestra que Pedro lo va a negar, pero nada de eso lo desenfoca. Él sigue por amor el camino de la limpieza. Nada de lo que hagamos, nada, nos va a sacar del amor de Dios. Ese amor no se agota, es ilimitado e incondicional. Decía al comienzo que uno pastor recibe parejas en consejería pastoral y llegan y dicen: estamos cansados, se nos acabó el amor. He invertido mucho y he cosechado poco. Me cansé, pastor, ya, como dice un locutor, esto no va más. Y creo que el asunto es que el reclamo es que ya yo invertí, me cansé. Qué bien que Jesús no se cansa. Él no se cansa de usted, no se cansa de mí. Es un amor que va por encima, y ese amor lo invita a la máxima expresión: morir por los pecadores en la cruz del Calvario. Esta es una escena totalmente doméstica, y me llama la atención que es doméstica, que están los 12, no hay más, no hay público, no hay auditorio, y en forma intrínseca no hay aplausos, no hay reconocimientos, no hay beneficios. Es un asunto íntimo en la casa. Hay una propuesta pedagógica. Y creo que lo que está enmarcando el texto ya para nosotros es que el espacio propicio para servir es la casa. La casa. En la casa no hay aplausos. La mujer hace su buena comida y el hombre hace sus buenos aportes, y eso es como: ¿qué has hecho de extraordinario? El servicio doméstico no recibe aplausos. Ni la secretaria ni la empleada doméstica. Pagamos su quincena y ahí está todo. Creo que el seno del hogar será siempre el camino por excelencia para servir. Quien no sirve en su casa, no sirve en ninguna parte. A veces servimos en la iglesia, en otros espacios para ser reconocidos. Oiga, mira cómo sirve. Y la esposa dice: si así fuera en la casa, ¿no? El amor impulsa el servicio de Jesús. El amor por los nuestros debe impulsarnos al servicio. Y entonces Jesús dice el verso 4 y 5 que se levanta el Señor, y porque sabe que Él es el Señor, hará lo que va a hacer
Y no lo va a hacer para ganar autoridad, lo va a hacer porque tiene la autoridad. A veces servimos para ganar autoridad. Uno sirve porque tiene la autoridad, no para ganarla. Y entonces se acerca a los suyos y no lo hace con imposición, lo hace con servicio. Este servicio de lavar pies lo hacían los esclavos. Cuando había una fiesta, entraban por la puerta, estaban los esclavos con las tinajas de agua. Dice Juan 3, el rito de la purificación. Un banquete de bodas, las bodas de Caná. Están las aguas. Pero parece que aquí llegan y no hay quien lave los pies. Está la gente a las puertas de tomar la comida de la Pascua. Y Jesús se encarga. Y dice, no como siervo, sino como Señor y Maestro. En su condición de Señor, lava los pies. Y entonces allí empieza la lucha de los discípulos. Entonces Jesús está ligando su autoridad con una toalla. Es posible que cualquier discípulo lo hubiera hecho para Jesús. Pero un discípulo a otro discípulo, porque quizás admite inferioridad. Pero Jesús está entre ellos como el que sirve. Entonces Jesús hace lo que hace por amor a los discípulos. Hace lo que hace para mostrar su autoridad a través de una toalla. Y del 6 al 11 nos va a mostrar que lo hace por gracia. Allí nadie tiene méritos. Y aquí creo que comienza Juan a desarrollar el tema entre lo literal y lo simbólico. No entienden lo que Jesús está haciendo. Dice, lo entenderán después. Y después es después que Él resucita. Entonces entienden que Él los limpió con su sangre. Y Pedro reacciona y dice, ¿cómo es que tú me vas a lavar los pies? Olvídate, usted es el Señor y el Maestro. Pedro, si no lo hago, no tienes parte conmigo. Aquí esta expresión parte conmigo es decir, no tienes parte en la herencia. Y Pedro entiende el mensaje y dice, entonces lávame las manos. Es decir, entre más me limpies, más herencia. Pedro es tremendo. Dice, no, así no es Pedro, no es por ahí. El que está limpio solamente requiere lavarse los pies. Pedro no está entendiendo. Pedro muestra un orgullo humilde. Y eso es tremendo, ¿cierto? El orgullo humilde. Dice un autor español que el orgullo humilde es como el mal aliento. Todos lo saben menos el que lo lleva. Todos lo perciben. Y Pedro está allí muy humilde. Pero ahí está el orgullo de Pedro, el impetuoso Pedro. Y después de esto dice, yo quiero ser parte de esa herencia y me debe tocar la mejor parte del botín. Así que límpieme todo. Entonces Jesús limpia a Pedro y a los 12 y a Judas como muestra de gracia. Estos son anticipos de la cruz. En la cruz todos somos limpios por su gracia. Y entonces el lenguaje simbólico dice
están limpios, aunque no todos. Y hace referencia ¿a quién? Entonces es evidente que no se refiere a limpieza de pies. Y dice, ustedes están limpios por la palabra que yo les he. Es decir, la palabra limpia. Juan capítulo 15, verso 3, habla de que esa limpieza viene por el poder de la palabra. Y más adelante dice que esa limpieza total viene por el lavamiento con su sangre. Entonces, lavamiento de pies no es lavamiento de pies en forma literal. Es lavar la vida para ser parte de los herederos del reino de los cielos. El que está limpio no requiere más limpieza. Entonces creo que es un lenguaje parabólico, metafórico, simbólico de Juan, que nos va introduciendo al tema que se desarrolla, porque llegó la hora de que Él muera en la cruz. Y eso que no entiendes, lo vas a entender después. Los versículos 12 al 17, por favor. Después que lava los pies, dice que cuando acabó de lavar los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy, pero me porté como siervo. Pues si yo, y Jesús invierte el orden, ¿lo ven? Me llaman maestro y señor. Pues si yo, el señor y maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos. Deben servirse en humildad los unos. No es que van a andar con una ponchera y una toalla allí para... No. Ese es el lenguaje simbólico. Sírvanse unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Y sabéis esto, ¿sabéis qué? Si no es solamente saberlo, es practicarlo. Entonces el tema se desarrolla y se desencadena cuando Él nos invita a que sigamos su ejemplo. Servir unos a otros en amor. El servicio a los semejantes. Hoy en día la palabra siervo de alguna forma connota un sentido de estatus. Aquí está el siervo del Señor. Así lo montamos, así como si ser siervo fuera un asunto de estatus. Y quizás en la presentación lo es, pero ahí usted trátalo como siervo. O sea, que le diga bien, amén, hermano. Mira, cógeme allí esa, por favor. Entonces, siervo para buscar estatus. Este es un asunto de práctica. La bienaventuranza está en que seamos, que nos comportemos como siervos. Y repito, si andamos con toallas intentando emular a Jesús, estaríamos en asuntos anacrónicos que no corresponden. Quizás un
una toalla hoy pierde sus condiciones del siglo I, porque quizás una toalla puesta en el hombro con una gorrita tiene otra connotación, ¿o no? No hay que hacer mucho, sino que uno recuerda ahí a ciertos personajes. Y si le pone un carriel terciado, un atuendo paisa. Y si la recorta un poco y se pone una buceta y se seca la cara, un sparring. Es decir, ya estos elementos son anacrónicos, no corresponden. Servir en la cotidianidad, servir en los asuntos domésticos. Hoy en día quizás este servicio se puede comparar que lavemos baños, lavar los platos en la casa, lavar los calderos, trapear la ropa, ponerlo en contexto. Si el Señor lo hizo, ¿qué derecho tengo yo de no hacerlo? El discípulo no es más que su maestro. Por tanto, es ilógico pensar que siga un camino diferente que él ha trazado. El camino del servicio. Un discípulo de Jesús está hecho para ser siervo. Pero qué lucha cuando esto se da en el seno del hogar, que no queremos ser siervos de nuestra esposa. Estoy con los caballeros en este tema, así que las mujeres tomen nota, por favor. Ser siervo en casa. Uno observa que cada vez es más dura la tensión. Quizás de novios, hay por ahí un cantante que dice, sácala. Bueno. Tomar la toalla en el sentido simbólico del texto es seguir el camino que Jesús ha trazado. En un mundo que la gente quiere tirar la toalla, ese es el legado que nos dejó Jesús. Tómela. Bienaventurado es el que lo sabe y lo pone en práctica. Amados hermanos, hermanas, iglesia, quiero ser enfático en mostrar que el texto no está haciendo énfasis en lavar pies. Juan está proponiendo una ruta, un camino, y este es el anticipo del lavatorio de la vida, de cómo Jesús nos va a lavar con su sangre. Los pies fueron lavados con agua, los pecados serán lavados con sangre, y la vida será limpiada con la palabra. Si usted no tiene palabra en su vida, usted está sucio. Porque lo que limpia es la palabra. Lo que nos introduce en este camino es la redención, lavados con sangre. Cualquier propuesta diferente es sospechosa. Entonces, el lenguaje que está usando Juan en su evangelio de quitarse el manto, ponerse la toalla, quitarse y ponerse. ¿Ven el lenguaje? Si ustedes van conmigo y hacemos un pequeño ejercicio nada más para no entrar en tantos ejemplos, vayamos a Juan capítulo 10. Versículo 17 y versículo 18.
Creo que esta es la parte teológica del texto. Esta es la parte donde está lo que Dios nos quiere decir. Juan 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida para volverla. Ese lenguaje es el lenguaje de la toalla y el manto. El mismo lenguaje. Pero acá está en consonancia ¿con qué? Con la vida. Verso 18, ¿qué dice? Nadie me la quita. La vida nadie me la quita. Yo la pongo. Y tengo poder para ponerla y poder para este mandamiento recibido de mi Padre. Entonces este lenguaje de ponerse y quitarse, Jesús lo está usando en Juan 10 para decir: yo soy el buen pastor, que pongo mi vida y quito la vida y la vuelvo a tomar. Ahora usa el mismo lenguaje con el manto. ¿Me estoy explicando con esto? Entonces no se refiere a quitarse manto y ponerse toalla. Es un lenguaje que va ligado con la vida de Jesús. Así los voy a redimir a ustedes, poniendo mi vida y volviéndola a tomar. Así como me quité el manto y me puse la toalla, eso voy a hacer con la vida. Es decir, Juan está hilando en el Evangelio estos símbolos con la muerte y resurrección de Jesús, como actos voluntarios. Nadie me la quita. No fue Judas, no fue Pedro, no fueron los romanos. Yo la puse en forma voluntaria y tengo poder para volverla a tomar. Eso es lo que está ahí en el texto. Ahora bien, ¿cómo ponemos esto en contexto? ¿Andamos con toallas? ¿Andamos con la ponchera para estar por allí? Hoy en día esto se hace en ciertos espacios donde se lavan los pies. Pero ¿sí querrá eso significar lo que Jesús está diciendo en el texto? ¿O estamos replicando un ejercicio anacrónico sin sentido, donde hay que ponerlo en contexto? Yo pensando en esto, creo que un contexto para esto hoy sería hablando de la casa. El delantal. Ponerse el delantal. Decidir ponerse en la cotidianidad, en el uso doméstico, el delantal. En casa, ya en un restaurante tiene otro concepto, asados y demás. Pero uno le puede mandar el mensaje a la esposa, a los hijos: aquí está su siervo. ¿Qué hay que hacer en casa? ¿Cuántos platos hay que lavar? Amén. Que podamos conducir, y si la familia no es cristiana, si su esposa no es cristiana, si su esposo no es cristiano, a través de un servicio abnegado le pueda mostrar un camino que lo lleve a Jesús, para que Él lave sus pecados. Dar testimonio de servicio en casa. Me impacta eso de Jesús, que lo hizo en la casa. A veces pienso que servir en otros lugares es muy fácil. Servir en la casa es muy complejo. Salir de la zona de confort, de la silla reclinomática, del control del televisor, ponerse el delantal, es decir, despojarse de eso, ponerse el delantal y decir: mi amor, a tus órdenes. ¿En qué te puedo servir?
tendríamos hogares que serían pedazos de cielo si tan solo nos ponemos el delantal, si tan solo dejamos la comodidad y el confort de ser atendidos para atender. Estamos hechos no para tirar toallas, sino para ponernos el delantal y hacerlo por amor, hacerlo como los señores de la casa, hacerlos como hijos de Dios, que podamos darle la mano a la mujer en casa. Nada será más importante en su vida que su familia, que su hogar. La iglesia tiene muchos miembros con diferentes funciones, pero en su casa usted es el Señor, usted es el maestro, usted es el siervo. Si usted no lo hace, nadie lo va a hacer. Qué belleza poder instruir a nuestros hijos en este camino, para que podamos verlos crecer con sus esposas, sus hijos, y no que a la vuelta de un tiempito ya piensen en divorcio, porque nadie quiere servir. Y ahí hay mucho para dialogar, pero estamos en esto. A ver, mujer, ¿cuál será tu actitud frente a esto? A ver, caballero, ¿cuál será tu postura frente a esto? Estamos cansados, nos cansamos, el trabajo, las presiones, pero usted está con la posibilidad de construir que su casa sea un lugar de descanso, pero le corresponde ser siervo en la casa. Estamos muy faltos de esto en este tiempo. Y Jesús dice, este es el ejemplo que yo les estoy dando. Y si yo el Señor lo hice, ¿cuánto más ustedes? Ya el apóstol Pedro ha envejecido y escribe su epístola. Y yo cuando leo a Pedro en sus epístolas, intento leerlo viendo su vida con Jesús. O sea, intento buscar cómo lo que está diciendo tuvo sus afectaciones cuando caminó con Jesús. Y ahora en el capítulo 5 de la primera epístola, por favor, el apóstol Pedro, ya en la primera epístola, anciano, ya recorrido de la vida, escribe a los expatriados, versículo 1, primera epístola 5:1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Ya se mete como un anciano más, ya no está ahí con las charreteras de que yo soy el apóstol, eso que tanto se reclama hoy en día de que yo soy apóstol y yo soy... Él dice, yo soy apóstol, pero yo eso lo dejo de lado. Yo soy uno más con ustedes. Yo anciano. Eso es humildad, ¿o no? Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Miren, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, no con ánimo pronto, no como señores, no como ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Verso 5.
Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y aparece la palabra. ¿Qué palabra aparece? Revestíos, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los revestíos de humildad. Ahí está, yo pienso, yo no puedo leer esto sin pensar allá en Juan 13. Él allá en Juan 13 estaba luchando. Vio a su Señor vestirse con una toalla. Ahí dice, hay que vestirse con humildad. Y no para mandar a la iglesia, sino para ser ejemplo en la iglesia. No para buscar plata en la iglesia, sino para servir con ánimo pronto. Pedro ya ha aprendido. Y creo que esto que está aquí, no lo dice el texto, pero creo que ahí está un eco de Juan capítulo 13. Y cierra ya el versículo 10 y 11 diciendo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Creo que Pedro entendió que era el vestido. Familia, estamos siendo amenazados por tantas cosas, tantas propuestas indecentes, pero somos el pueblo de Dios. Él nos limpió con su sangre y nos limpió por su palabra. No podemos dejarnos limpiar de otras cosas. Estamos siendo amenazados, bombardeados como familia. Propuestas van, propuestas vienen. Debemos ser coherentes con lo que somos. Discípulos del Señor, siervos del Señor, hijos de Dios. Y este debe ser el vestido de la familia. No vestirse de otros harapos. Ponerse el delantal y saber que nuestra recompensa vendrá un día del Señor. Él nos limpió. Esa figura de la limpieza es profunda. Nos limpió con sangre, hermanos. Y quien está limpio ya no requiere más limpieza. Y Él nos limpió de nuestros pecados, de nuestras inmundicias. No puedo concebir que entonces, siendo limpios, sigamos en lo mismo. En fornicaciones, adulterios, mentiras, rencillas, divisiones. Si me limpió, y si yo me comporto de esa forma, es porque no estoy limpio. Así de sencillo. Quien sigue sucio requiere limpieza. Y por eso sigo insistiendo que el espacio propicio para esto es el hogar. Que mi esposa pueda estar segura de mi fidelidad, de mi amor, de mi respeto, que le digo la verdad. Con mi esposa hemos hecho acuerdos. En este matrimonio hay 0 secretos. Duela lo que duela, siempre vamos a decirnos la verdad. Porque el que habla mentiras es hijo del diablo. Uno tiene luchas, uno tiene tentaciones, uno es frágil. Pero llegar a mi esposa y decir, mi amor, estoy luchando con esto, ayúdame. Aquí no voy a decir a la vecina, no, esposa. Él me limpió. Tengo nada que avergonzarme, estoy limpio. Entonces yo no puedo entender, no puedo concebir
Como si yo estoy limpio, vivo como si estuviera sucio. Pedro dice, no, límpiame todo. Y yo, no, Pedro, ya tú estás limpio. Aunque no todos. Ahí está el que va a mojar el pan conmigo. Pero le da la posibilidad. Creo, y este ha sido mi énfasis en la escuela con los caballeros, de que todo esta dinámica de servir tiene que empezar en casa. Y si yo estoy limpio por su palabra y por su sangre, tengo que mostrarlo en mi casa. Testimonio en mi casa. Así que les invitaba a los caballeros a hacer los ejercicios de revisar, evaluar, sentarse con las esposas, con los hijos. ¿Por dónde vamos? ¿Qué cosas tenemos que revisar? Qué tristeza que hoy la iglesia cristiana está abundando en tantas cosas que no corresponden a la verdad del evangelio. Estaba en casa con mi esposa, llegó un compañero. No, me hablaron de ustedes, queremos que usted nos dé una orientación al respecto del matrimonio. ¿En qué le podemos servir? No, queremos divorciarnos. ¿Y cómo así que vienen aquí que yo los divorcio? Yo soy pastor que caso, yo no divorcio. No, que queremos divorciarnos bien. Un buen divorcio. No hay buen divorcio. Y entonces arrepiéntanse, perdónense y sigan para adelante. Y se divorciaron. O sea, la gente se divorcia así como... Estamos limpios, hermanos. Quien está en esa dinámica es porque sigue sucio. Arrepiéntase y su sangre limpia. Pongámonos el delantal. A ver, hombres, ¿están dispuestos? Esto para mí no es un símbolo de chicanear. Yo en mi casa me pongo el delantal porque la amo, porque la respeto y no está sola. Ella tiene el de ella y yo tengo el mío, y nos servimos mutuamente, porque eso lo hacemos porque nos amamos. Que me lo ponga no me quita autoridad, me da autoridad. Y esto es un asunto de gracia, y lo hago porque me limpió. Frutos de la limpieza. Así que, mis amados hermanos, este es un tema que hemos llamado en este evento una vida para servir. Y como buenos evangélicos decimos, el que no vive para servir no sirve. El que no sirve, no sirve. Y esto debe empezar ¿dónde? ¿Le apuesta a eso? ¿Por qué no busca a su familia, por favor? A su esposa, a su esposo, a sus hijos. Y allí oramos, en esta mañana oramos juntos, donde usted se compromete. Porque de eso nos falta en casa. Comprometernos en familia para servirnos mutuamente, porque ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. El hogar no es para maltratarnos, el hogar es para servirnos en amor. Entonces allí, por favor, un tiempito de pie, tomen a los suyos y decida en esta mañana, hombre de Dios, ponerse el delantal. Ok. Que Dios nos permita que a través de nuestro servicio en casa abonemos el camino para que otros en la familia puedan conocerle.
Amado Dios y Padre Celestial, gracias por esta palabra donde un mundo rendido, un mundo que quiere tirar la toalla, un mundo donde la gente está cansada. Hoy nos invitas por tu palabra a seguir tu ejemplo de ceñirnos con la toalla, y no en sentido literal, sino en el servicio humilde para bendición de la familia y de los que nos rodean. Me uno al clamor de los caballeros y soy uno más con ellos en pedirte que nos ayudes a que el primer espacio donde pueda servir sea mi familia. De no cansarme de servirles porque les amo. Usted, hermano, hombre de Dios que estás allí puesto por el Señor, bendice a tu familia, por favor, ora por ellos. Y que en esa oración puedas comprometerte en amor a servirles. Mi amor, cuenta conmigo. Te he dejado sola, te he dejado servir sola. Quiero unirme a la causa porque te amo. Y espero que nuestro servicio sirva de camino para entrar en el camino de Jesús, para que toda la familia sea limpia por su sangre. Perdóname por mis ausencias, por mis silencios, por abandonarte. Pero quiero alimentar el matrimonio con mi vida de amor y de servicio. Cuenta conmigo. El mundo requiere testimonios. Que Dios levante tu familia como testimonio. Un matrimonio que sirve. Un matrimonio que lo hace en amor, en respeto. Padre, gracias por Jesús y por su ejemplo. Él nos dijo: bienaventurados seréis si lo hicieres. La felicidad consiste en poner por obra tu palabra, no en saberla y descrestar. Consiste en vivirla. Y siempre he insistido que el primer escenario donde esto debe verse es la familia, la casa, el hogar. Sin miedo, sin temores, con libertad. Permítenos, Dios, como hombres, ser siervos que sirven en casa, que nos ponemos el delantal como señal, como símbolo de servicio doméstico, casero. Y al igual que Jesús, sea un símbolo que nos conduzca en el camino de la limpieza eterna, ser limpiados con tu sangre. Allí como familia des un abracito con su esposa, con sus hijos, bendígalos, póngase a su servicio, póngase a sus órdenes. Y que esto sea el inicio de un camino prosperado por Dios para su gloria y para su honra. Amados hermanos, que Dios los bendiga y que no se cansen de servir en el seno de su familia. Muchas bendiciones. Amén. Amén.